Lo siento, joven, disculpe, es que estaba correteando. Hola, hola. Ah, Ay, Libertad, mira, me está haciendo señas. Ay, no, Libertad, mira, creo que me ha insultado. no, 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 no. Él te está hablando en lengua de señas. Dice, Ah, ¿qué dice? dice que se disculpa y que no ha sido intencional. Ay, pero mira, creo que me está levantando el dedo del medio. Me está insultando, Libertad. No, no, no. Es un saludo simplemente. Ah, ya, la lengua de señas. Creo que puede ser lindo investigarlo. Es apasionante. ¿Vamos? Vamos. Yo soy Alba y esto es Odisea Odisea Lingüística. lingüística. Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio más en Odisea Lingüística, ya en el mes juliano. Y para esta oportunidad traemos una invitada muy importante en el ámbito de Bolivia, en el ámbito del lenguaje y la lengua de señas, una intérprete y una mujer muy interesante. Hoy tenemos a Libertad Yunmei Parrado. Ella es trabajadora social e intérprete en lengua de señas boliviana con más de 15 años de experiencia en inclusión de personas con discapacidad. Es magíster en desarrollo económico en la UMSA y también magíster en cooperación internacional al desarrollo de UNIR desde España. Cuenta con varios diplomados en tanto en educación superior, lengua de señas y rehabilitación comunitaria. Hoy en día ella es docente e investigadora en la Universidad Mayor de San Andrés en trabajo social e imparte también clases de fonoaudiología y terapia ocupacional. Ha integrado la docencia y también sistematiza la investigación. Por otro lado, ella desarrolla consultorías e investigaciones para identidades públicas o privadas, como también en cooperaciones internacionales. Ella aborda la discapacidad, los derechos humanos, el empleo inclusivo, el desarrollo comunitario y la lengua de señas. Un gran aplauso para ti, Libertad. Bienvenida al programa. Gracias, Alba. Un gusto estar aquí. Buenas tardes, estamos aquí desde la casita de Libertad. Le hemos venido a visitar, a molestar un ratito. No sé si sabías, Libertad, que históricamente, ya yo lo leí en algunos estudios, Aristóteles tampoco apoyaba y ni siquiera incluía a los sordos, de hecho los comprendía como inservibles. Exacto, sí. Aristóteles, a pesar de haber sido un genio para la época y que todavía tiene trascendencia en muchos ámbitos sociales, culturales, filosóficos, ¿no? Él creía que al no poder expresar con palabras las opiniones, él tindaba de que las personas que no podían hablar, pues no podían pensar, ¿vale? Exactamente. Entonces, en este sentido, hacía que a las personas sordas que tenían la deficiencia de la lengua hablada, pues ya los dejaba de lado, ¿no? Y los incluía, digamos, en un grupo muy distinto de poblaciones, ¿no? Y por muchos años a las personas con discapacidad auditiva, por el tema de la falta de comunicación, de un medio de comunicación, pues se les ha agrupado con otros tipos de discapacidades, ¿no? Por Ujú. ejemplo, con discapacidad intelectual, psíquica, mental. Ha habido casos en que personas sordas han sido institucionalizadas en psiquiátricos, ¿no? Simplemente por el hecho de que no podían comunicarse. Simplemente se los categorizaba como personas que ni siquiera humanas para pensar, ¿no? Y también Exacto. lo contempla Platón en el Crátilo, Ujú. donde no simplemente no eran dignos para hacerse llamar seres humanos. Exacto, ¿Qué sí. pasa después en la historia? ¿Desde Mi- qué momento tú crees que por lo menos se logra hablar sobre el tema y se empieza a gestionar una forma, una suerte de lenguaje o una gramática para las personas que utilicen este tipo de señas? Mira, es interesante que,
que el primer registro que se da sobre el tema de lengua de señas empieza en Francia, ¿no? Tú y yo tenemos cierta ligación con la lengua francesa. Es interesante ver que han sido justamente monjes desde Francia, luego España, ¿no? Que se empezaron a acercar un poco a la comunidad sorda, quienes en ese momento obviamente ya tenían un tipo de comunicación, una lengua desarrollada, porque la lengua de señas la desarrolla la persona sorda. En sí, desde que una persona sorda se encuentra con otra y empiezan a crear nueva lengua, ¿no? Y al ver esto, los monjes y todo, y sobre todo por la necesidad de la evangelización religiosa, ellos empezaron a querer identificar esos códigos lingüísticos fuera del tema de la lengua hablada. Y fue ahí que se empezó a hacer la interacción, ¿no? Claro, al principio se crearon como que alfabetos muy oralistas, muy artesanales, que la misma persona sorda no lograba entender al 100%. Pero después, desde que se empezó a difundir un poco más, a estudiar a profundidad a la comunidad sorda, entonces necesitas como que una inmersión lingüística totalmente para empezar a identificar lo que significa una cosa u otra, para poder decodificar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se crea el alfabeto dactilológico, que para la comunidad sorda al principio no era muy importante, pero sí para nosotros como oyentes, como personas oyentes, y tratar de buscar esa forma de conexión, ¿no? Y se empezó a dar ese tipo de manejo de la lengua, ¿no? Entonces con el alfabeto y luego ya categorizando las señas, viendo de qué significaban, etcétera, etcétera. Solo para añadir unos puntos extras a tu relato, si justamente es el trabajo de Charles en francés, Charles Michel Lepé, ¿no? Quien fue aquella persona que había trabajado en este espacio para hacer una contribución a los sordos. Y a partir de él termina desarrollando una forma de asociación de una lengua de señas, ¿no? Exacto. Sí, más o menos que empezó a decodificar lo que hablaba la comunidad sorda y lo que se necesitaba para entenderlo. Y me parece bastante interesante porque es otro francés, Braille, que es otro, ¿no? Que también se interesa mucho en la parte, lo podemos llamar dactilográfica también, ¿no? Sí, táctil, sí, a través del braille, ¿no? Del braille. En francés es Braille, pero viene a partir de este señor que todos lo conocen como el braille, ¿no? Exacto. Vámonos un poquito más adelante. ¿Qué tal si nos acercamos ya hacia tu persona? ¿Cuándo comienza tu interés por la lengua de señas? Bueno, creo que mi interés por las lenguas nace desde hace muchos años, ¿no? El interés de aprender otras lenguas. Y entre ellas nació porque igual vi a dos personas sordas hablando. Y simplemente dije, ¿qué es esto? ¿Qué es este mundo? Exacto, ¿no? Y me pareció muy raro, muy interesante, y empecé a buscar dónde existía este tipo de comunicación. Y bueno, al principio, en aquellas épocas, no había mucha difusión de la lengua de señas, entonces eran muy pocos espacios donde uno podía ir y aprender, ¿no? Desde el alfabeto, ¿no? Cierto vocabulario, porque en sí lo que te enseña es vocabulario. Y hasta ahora, ¿no? Hoy en día ya, bueno, desde el 2009 que se oficializa la lengua de señas boliviana a través del Decreto Supremo 0328, es el reconocimiento de la lengua como una forma de comunicación oficial de la comunidad sorda en Bolivia, y empieza a darse ya más abierta una política de desarrollo y de manifestación de parte de la comunidad. Y ahí ya obviamente ya podemos encontrar cursos de lengua de señas virtuales, presenciales, ¿no? Que lo dicta justamente la comunidad de sordos, ¿no? Y bueno, en aquella época, como te digo, no había una gran difusión, se hacía un curso cada 6 meses, cada año, ¿no? Yo creo que repetí el módulo 1 solo por repetirlo y por no olvidarme unas 3 o 4 veces. Tampoco estaba muy desarrollada esa parte. No, y era muy artesanal hasta el material que se tenía, ¿no? Hoy en día ya hay fotografías, ya hay videos, YouTube tiene un montón. Sí, hay módulos. El ministerio, estaba revisando, el Ministerio de Educación empezó a sacar pequeños módulos, como que medio libros, algo así.
Sí, tiene los 4 módulos que son los oficiales y bueno, este año, por ejemplo, sacó el segundo diccionario oficial de la lengua de señas que tiene alrededor de, ¿cuántos eran? 600 palabras nuevas y el anterior tenía como unas 500 palabras, ¿no? Entonces, hay 2 diccionarios. claro. Poco a poco, entonces estamos ampliando un poquito más el vocabulario y este trabajo lo están haciendo pues, la comunidad sorda. Hoy en día ya tenemos a muchas personas sordas que han salido de las escuelas superiores de formación de maestros y han sido ellos, por ejemplo, que han trabajado bastante con este segundo diccionario, ¿no? Y desde su experiencia, viendo que otros temas más se necesitan, desde la educación del niño, del joven sordo. Y justamente en esta presentación que hubo en el Ministerio de Educación en el mes de febrero o marzo, si no estoy mal, ¿no? Vi que el auditorio se llenó de estudiantes sordos, de colegios, institutos, ¿no? Y es una cantidad realmente que antes inimaginable. Wow, ¿no? que entonces creo que lo que nos falta. Sí, justamente hablábamos detrás de bambalinas acerca del INE, por ejemplo, que todos lo conocemos, que es el que controla y gestiona el censo en Bolivia. No nos olvidemos que el penúltimo ha sido el 2012 y ha sido muy difícil llegar al último censo, que fue el del año pasado, el del 2024. Y yo estoy investigando, tratando de saber cuántos sordos, personas que no escuchan, existen en Bolivia. Y para renegar, sinceramente, hasta ahora el INE no sacó, no ha logrado cuantificar esa información. Solo tenemos la del penúltimo censo, que hay entre 50.000 hablantes a nivel Bolivia, pero yo siento que si el diccionario mismo se ha desarrollado más, tenemos más vocabulario, cabe decir que hay una gran comunidad de sordos a nivel Bolivia. Sí, ha ido creciendo con los años, ¿no? Con la inquietud, con el movimiento, bueno, todo ligado al movimiento de discapacidad en general, a la adquisición de derechos, al respeto, al reconocimiento, a las políticas educativas, ¿no? Eso sí es de aplaudir que ya haya maestros inclusivos en las escuelas, que haya maestros intérpretes en las escuelas, en los colegios para chicos sordos, y eso pues da una gran apertura, ¿no? Lo que nos falta es llegar a los otros niveles de formación educativa. Si bien las escuelas superiores de formación de maestros han logrado establecer ciertas rutas, ciertas categorías, los institutos técnicos, las universidades, pues todavía falta aligerar esos procesos para que tengamos más profesionales con discapacidad, ¿no? Entonces es un caminito que, bueno, ya se empezó y hay que seguirlo trabajando, ¿no? Y eso sí es importante. Es necesario empujar este proyecto. Pasemos a una pregunta. Tú hablabas acerca de este decreto del Decreto Supremo 0328 de reconocimiento de la lengua de señas boliviana, ¿no? Antes de eso, yo creo que no había ningún reconocimiento y por ende solo había la lengua de señas. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona la lengua de señas boliviana desde un punto de vista lingüístico? Algunos estudiosos comentan que para que una lengua sea una lengua necesita de la gramática, del vocabulario, de un léxico. ¿Tiene la lengua de señas boliviana esos elementos? Sí, completamente. Cuéntanos, expláyate. No, sí, por muchos años la lengua de señas ha sido, digamos, como que discriminada de las otras lenguas orales, ¿no? Y esto pasó, bueno, hasta que llegaron estudios lingüísticos realmente en los cuales se dieron cuenta de que si bien no hay una fonética, por ejemplo, ¿no? Como tal, porque no hay fonemas en la lengua de señas, sí existe la seña y los parámetros formacionales de la lengua de señas, es decir, la configuración de la mano, el movimiento de la mano, el movimiento de la mano referido al cuerpo, tal vez las facciones del rostro que también las facciones suman. del rostro que son súper importantes, ¿no? Y pues el lugar donde se hace la seña, ¿no? El lugar específico en el cuerpo donde vas a realizar la seña. Entonces todos esos complementos forman lo que en la lengua oral sería un fonema,
¿no? Entonces la seña tiene todas esas estructuras, tiene su propia gramática, por eso a veces nos es difícil a nosotros como oyentes castellano hablantes, ¿no? Querer encontrar la lengua, o sea, encontrar el castellano en su estructura castellana en la lengua de señas. Eso no lo vamos a encontrar porque es otra lengua. Es otro mundo, ¿no? O sea, generalmente decimos una lengua es un mundo diferente. Entonces, la lengua de señas boliviana es un universo paralelo, un choque lingüístico. Pero sí, ¿no? Explícanos cómo funciona ese universo lingüístico. Mira, muchas personas sordas, investigadores sordos, lingüistas sordos, indican de que existe mucha similitud de la comunidad sorda referente a los pueblos indígenas, ¿no? Hablando de los derechos lingüísticos. Es lo mismo, ¿no? Es la misma coyuntura que ellos viven. Dicen, nosotros tenemos nuestra propia lengua, que es la lengua de señas, lo mismo que lo tienen, por ejemplo, la comunidad aymara, quechua, guaraní, mencionando las tres más grandes, ¿no? Porque tenemos, ¿cuántas lenguas? 37, 666, y la comunidad sorda, desde la Federación Boliviana de Sordos, están luchando porque la número 37 sea la lengua de señas. Es decir, subir de una categoría legal, de un decreto supremo, seguir a rango de ley. Wow. Eso posibilitaría mucha más apertura a todos los programas, proyectos, etcétera, para fomentar la educación del niño sordo en base a su lengua. ¿No? La idea es reforzar la lengua de señas boliviana para que desde los niños puedan tener acceso a tener una educación basada en su lengua como primera lengua, L1, y el castellano como una L2. Impresionante. ¿Cuáles son las posibilidades para que este decreto se vuelva ley y pertenezca a la posiblemente pronto, esperemos, la número 37? Mira, es una lucha constante, ¿no? Es un movimiento obviamente de lobby, de trabajo político, de tener, digamos, los contactos, de posibilitar y mostrar y que haya una unidad también como comunidad sorda, ¿no? Desde federaciones, asociaciones, desde padres de familia que tienen hijos sordos, desde unidades educativas, institutos, ¿no? Intérpretes por otros lados, las asociaciones de intérpretes que también estamos luchando para que haya este reconocimiento, porque eso también nos vincularía a nosotros también a tener un reconocimiento profesional. Claro. ¿No? Porque actualmente el intérprete en lengua de señas no es una formación profesional aquí en Bolivia, no se está reconociendo. A pesar de que ya llevamos más de 20 años, tenemos intérpretes que llevan 40, 50 años realizando la función, pero obviamente es un estudio más empírico, resultado más de la interacción con la comunidad, de familiares, etc. Y seguramente muchos de los post que escuchas habrán visto, ya sea en el canal 7, en Unitel, dónde están estos personajes, en un recuadrito chiquito, creo que 4x4, carnet ahí tratando de llevar la información a otros que tal vez no pueden escuchar, ¿no? Exacto. Y mira, interesante que esos profesionistas no son profesionales avalados por ley. Exacto. Sino que es una formación muy noble para mí, porque es una profesión, lo decíamos, tras bambalinas, de forma empírica, ¿no? O sea, ¿de dónde consigues esa información? Ahora ya tenemos más espacios, pero antes, ¿cómo era? Sí, era muy difícil encontrarla. Muy limitado. Muy limitado, ¿no? La mayoría era de que si tenías un familiar, entonces desarrollabas más la lengua. Si no la tenías, entonces era buscar. Yo le digo como el aymara nomás, exacto, ¿no? Justamente. Es por eso la comparación que se da con las lenguas, ¿no? Y son comunidades lingüísticas minoritarias que viven alrededor de una comunidad lingüística más grande, que en nuestro caso es el castellano, ¿no? Si bien, por ejemplo, ahora vemos letreros en aymara, ya tenemos hasta noticieros en aymara, ¿no? Sí, ¿Cuándo saldrá el primer noticiero solo en lengua de señas? Wow. ¿No? Sería genial tenerlo eso, no importa si es a las 5 de la mañana, pero estoy seguro que la comunidad sorda se levanta a esa hora,
¿no? Ujú. Hay intérpretes, por ejemplo, que a través de sus redes realizan la interpretación de noticias, y lo hacen, digamos, a la 1 de la mañana, y hay conectados, hay personas sordas que están ahí conectados para Oye. ver la información que hay. Pero hasta la 1 de que tengas que esperar. Exacto, Qué exacto. terrible. Y mira, yo me quedé en tiempos de próximas elecciones. ¿Algún candidato se ha referido a las lenguas, a las originarias? Sí, pero de forma negativa. No sé si escuchaste la última noticia de Brankovic que decía, hay que eliminar las lenguas originarias en las escuelas. Mejor que aprendan inglés y eso, que eso les va a servir. Lo dijo así. Y poniéndome a pensar que tan discriminadas estaban las lenguas indígenas, ¿y dónde estará entonces la lengua de señas boliviana? Pues el hecho de que no haya propuestas ya te dice dónde está. Muchas cosas Ya te dice se dónde revelan. está. Y teniendo en cuenta que seguramente si la INE hubiera publicado la información, ya lo conocemos aquí dentro de nosotras, que existen muchísimas personas, los sordas, que necesitan estos espacios y necesitan ser visibilizadas y contempladas. Sí, justamente, no se tiene claro el proceso de registro de la pregunta que iba dirigida a tema de discapacidad, ¿no? La misma comunidad con discapacidad ha rechazado las preguntas del INE. Ha sido todo un debate, ha sido una lucha, pero al final lastimosamente se mantuvo las mismas preguntas que están referidas obviamente internacionalmente al grupo de Washington, pero eso no está reflejando y no va a reflejar, a pesar de que salgan los números, no va a reflejar el número exacto de personas que tengan una discapacidad y aquellas personas que tengan una deficiencia. Por ejemplo, bueno, no nos están viendo, pero Alba y yo usamos lentes. Eso significa que tenemos una deficiencia visual, no una discapacidad visual. Son dos cosas diferentes. ¿No? La deficiencia, como en palabras simples, es el diagnóstico médico que te dice el especialista que tienes: miopía, astigmatismo, etcétera, etcétera. Pero si esa dificultad que puedas tener tiene una posible solución a través, en nuestro caso, el uso de lentes, ¿no? Con unas dioptrías, eso no impide nuestra interacción social y nuestro trabajo día a día. Entonces hacemos nuestra vida sin ninguna dificultad. Sin embargo, la discapacidad es que cuando tengas una deficiencia, y esa deficiencia va a hacer que no puedas desarrollarte, no puedas ejercer plenamente tus derechos, no puedas tener una participación plena por barreras que la sociedad tiene, ahí se crea la discapacidad. Entonces 1 más 1 igual discapacidad, 1 deficiencia más barreras igual discapacidad. Entonces la comunidad sorda en muchos países dice: nosotros lo único que no podemos hacer es oír, todo lo demás lo podemos hacer, solo que necesitamos adaptaciones, necesitamos que se difunda la lengua de señas, que existan más intérpretes en diferentes instituciones, ¿no? Donde nosotros nos podamos desarrollar y listo, podemos hacer cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, al tener esos conceptos un poco más claros, porque por muchas personas deficiencia y discapacidad es sinónimo, y no lo es que no se ha podido desarrollar todo, ¿no? Nos falta. Entonces, cuando ya tenemos claro ese panorama, nos damos cuenta que como sociedad tenemos una responsabilidad para con aquellas personas que tienen una deficiencia. Y nuestra responsabilidad es justamente brindar la eliminación de barreras. Y en este caso, una forma de eliminar barreras comunicacionales, que sería esta, es aprender la lengua de señas, conocer lo básico y poder, digamos, tener otras alternativas de comunicación que no sea solo la forma oral. Entonces, a través de eso, nosotros, pues, la comunidad sorda por muchos años lo ha venido haciendo. Muchos sordos leen labios. No todos, pero muchos de ellos leen labios, ¿no? Muchos han desarrollado el habla, ¿no? Con terapias, con rehabilitación. Aquí saludo a mis compañeros con audiólogos, quienes trabajan en eso y por muchos años lo han ido haciendo, ¿no? Y que se va a ir mejorando cada año, con cada nueva invención, nuevas terapias, etcétera, para que sea
una experiencia mucho más agradable, porque sí, al principio si uno habla con personas sordas adultas, más de 60 años, que logran hablar, ¿no? La experiencia no ha sido muy agradable porque ellos no sabían, nunca les explicaron para qué les iba a servir, y hasta hay un cierto rechazo por muchas personas adultas sordas hacia el tema de la oralización, que ha sido una etapa como la época negra, oscura de la educación del sordo, ¿no? Casi una obligación Exacto. a dejar su lengua materna Exacto. por, digamos, comparándolo con el aymara, con el Exacto. español oral, ¿no? Exacto. ¡Ay, qué traumante! Es súper traumante. Entonces, para muchas personas sordas ha sido traumante. Ellos dicen, yo puedo hablar, pero ya cuando soy adulto decido no hacerlo, porque es mi derecho hablar en mi lengua. ¿Entiendes? Entonces, por eso hay mucha similitud con el movimiento de las lenguas originarias, mucha similitud. No, y por eso no tanto con la discapacidad, pero sí con las lenguas, porque es un reconocimiento lingüístico, ¿no? A su lengua. Y en Estados Unidos y Europa también el movimiento ha ido creciendo con más fuerza de garantizar la educación del niño sordo desde su lengua, ¿no? Y que él tenga acceso a su lengua, que es la lengua de señas, a pesar de tener padres oyentes. La lengua materna del niño sordo es la lengua de señas, ¿entiendes? Entonces el problema es que por muchos años se ha prohibido, se ha cohibido, se ha frustrado a niños haciéndoles aprender una lengua que no es la suya. Y eso ha causado muchos problemas, no solo lingüísticos, sino, tú sabes, el poder de la lengua también tiene trascendencia en los procesos cognitivos. Claro que sí. Entonces, al no tener ese nexo, muchos procesos cognitivos de la comunidad sorda pues se han ido limitando, ¿no? Por muchos años. Hoy en día, si buscan investigaciones sobre la privación lingüística en niños sordos, realmente a veces los números son alarmantes, ¿no? Se ha causado mucho problema, tanto psicológicos, socioafectivos, socioemocionales en la comunidad sorda, que ha limitado su interacción social, ¿no? Y muchos dicen, ay, no, la comunidad sorda es agresiva, los sordos se alteran rápido, ¿no? Los sordos son incomprensibles, ¿no? Pero cuando vas para atrás te das cuenta, obviamente ha habido una frustración desde muy chiquitos al acceso a su lengua. Es como que les han arrebatado su lengua materna. Exacto. Entonces, hoy en día se está haciendo un movimiento desde la WDF, es la World Deaf Federation, la Federación Mundial de Sordos, que está impulsando el desarrollo y la educación del niño sordo desde primera infancia, ¿ya? Y eso solo se va a lograr cuando se desmitifique el hecho de que la discapacidad en general es negativa. Si cuando empezamos a hablar de la discapacidad dejamos de lado esa versión de lástima, de pena, de dolor, y empezamos a ver lo potencial que puede tener esa persona, entonces va cambiando. Y el cambio es desde la familia, desde la misma persona, ¿no? Y obviamente la comunidad también tiene que ir cambiando. Y tal vez el INE hubiera hecho un buen trabajo si hubiera contemplado dos preguntas fundamentales para el censo del 2024, que no lo hizo. ¿Qué pasó? Cuéntanos. La verdad no sé. Bueno, hasta donde estábamos. Ya no querían. Hasta donde pusimos a hacer las negociaciones, tanto entre INE, CONALPEDIS, el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, el IBC, que es el Instituto Boliviano de la Ceguera, y los ministerios que, bueno, te competen, de competencia, ¿no? Hubo muchas fricciones entre CONALPEDIS, ministerios, etcétera, para llegar a una definición de las preguntas. Sin embargo, nos sorprendió mucho al ver al final, ¿no? Al momento del censo, que no estaban esas dos preguntas. Una era simplemente si tenía o no tenía carnet de discapacidad, que ya se viene haciendo hace muchos años, ¿no? Y el otro si estaba registrado en el IBC, ¿no? Con eso ya hubiéramos tenido un número un poquito más exacto. Pero claro, no ahora vamos a tener un número de personas que tengan deficiencias. Es decir, que si Alba y yo hemos contestado esa pregunta, que si tenemos alguna deficiencia con la visión, tal vez hemos puesto sí.
Claro. hemos puesto ¿no? Entonces ahí, desde esa base del concepto, por eso es muy importante hablar de los conceptos, Claro, de ¿qué cómo es que estás cada entendiendo cosa? algo, así lo vas a ver, así lo vas a medir, ¿no? Y Y en también, discapacidad hablamos de ajá, unos modelos y de así también discapacidad. te van a contemplar. Algunas personas decían, pero ya no están contemplados en el censo. ¿Cuál va a ser la negativa más extraordinaria? No sé si sabían, pero los censos nos ayudan a contemplar cuánto dinero necesita cada comunidad, por Ujú, ejemplo, ¿no? En nuestro caso, creo que en el caso de los sordos, el que se haya eliminado esas, creo que valiosas preguntas que hubieran definido mejor el estatus de una persona con discapacidad auditiva, podrían haberle ayudado muchísimo más en su clasificación y también en su ayuda tanto monetaria y para, tú decías, en las ventajas en diferentes lugares, no sé, centros públicos, centros de salud. ujú, exacto, ¿no? ¿Cuántos hemos necesitado ir a un hospital, hacernos atender o haber ido a, no sé, a un proceso judicial y que no te hablen en tu lengua? Mm, Solo es pensarlo unos segundos y decir, a ver, si yo no hablara esta lengua y necesito un servicio médico, necesito un servicio de justicia, de protección, ¿no? Una de las ujú. defensorías, ¿no? Y no puedo hablarlo, no lo puedo decir, no puedo expresar lo que está pasando. Entonces muchas personas con discapacidad saben su realidad. Las personas sordas no tienen que estar buscando un intérprete para ir al doctor, es decir, te tienes que planificar cuando te enfermas, ¿no? Entonces es todavía un tema que no es muy, la comunidad no es muy consciente de la No. magnitud de Ujú. cosas que se necesitan y que podríamos hacer, a veces con simples Con un simple pautas, censo, oye, con dos preguntas y no la logré. sí, no, sí, pero bueno, no, la idea es que, bueno, entonces ahora queda a las organizaciones, a los movimientos, pues tal vez elevar sus propios censos desde sus Ujú. organizaciones, Va a desde sus tener que ser. comunidades, ¿no? Desde, no sé, desde otros ámbitos para mostrar realmente el número. Ya Claro. de hecho, del primer resultado que Ujú. salió del censo, que fue la cantidad de bolivianos que existimos en Bolivia, muchas personas se han manifestado indicando de que hemos reducido, hemos Ucha. bajado, Sí, ¿no es así? tendría que haber incrementado, ¿no? Habría que haber sacramentado, no sé. Ujú, Entonces, la primera ha sido eso y creo que por eso también están esperando a dar más resultados, ujú, porque el primero ha tenido una reacción no tan positiva, ujú, ¿no? De decir, ujú. realmente hemos reducido. Viviendo Qué aquí en La extraño. Paz, Ujú. exacto, que ves que cada vez hay más Ya no hay edificios, cerros casi. exacto, no hay Ujú. cerros, bueno, nuestro pobre pura ya Ya no se va a hay, ir ujú, talando cada vez ya más. no hay árboles. Entonces, y ves edificios y edificios, ¿no? De 5 10 15 20 pisos y con, solo haz el cálculo, 4 por departamento, Mm. ¿no? Entonces hay gente, hay un montón de gente. Y que el censo nos diga que somos menos, no sé. Entonces lo mismo nos pasa en discapacidad, no tenemos claros los números. Odisea Lingüística. Hoy hablamos sobre la lengua de señas boliviana con Libertad Parrado. Ya tenemos en cuenta, estamos seguros que la lengua de señas boliviana es una lengua más y se la ha comparado históricamente con el aymara como lengua que ha sido boicoteada, casi eliminada para aprender obligatoriamente el español oral, sobre todo. Ahora que sabemos que es una lengua y está registrada y está eh, bajo el cuidado de un decreto, ¿cuáles son los principales mitos o ideas erróneas que se tiene sobre la lengua de señas en general y boliviana también? Claro, a ver, entre los principales mitos, y bueno, tal vez muchos se digan, ay, no, es que la lengua de señas, al ser una lengua visogestual, ¿no? Y que se construye según lo que se ve, pues es una lengua que varía de ciudad a ciudad o de Mm, país a país, ¿ya? Bueno, y hasta podemos decir de ciudad en ciudad porque algunas veces se van creando señas muy locales por lo que ujú. se ve, por lo que hay, por lo que se percibe. Entonces, por eso a veces decimos, bueno, si aprendo la lengua de señas boliviana, yo voy a poder hablar con todos los sordos del mundo.
No. Oh, No. es decir, Es decir, que existe, al igual que las lenguas orales que tienen raíces, tienen familias, lo mismo ha pasado con las lenguas de señas, ¿no? Si bien empezó la curiosidad en Francia, ¿no? Eso se fue diversificando, se fue Gallaudet, que fue un discípulo justamente de Lepe, que se fue a Estados Unidos y allí crearon la lengua de señas americana. Y, por ejemplo, para nosotros fueron misioneros sordos, ¿no? Religiosos misioneros que llegaron a Bolivia para empezar a difundir la palabra, pero había el problema de que ellos, los sordos bolivianos, ¿no? De La Paz hablaban de una forma, en el Alto se hablaba de otra, en Santa Cruz de otra, porque eran señas muy locales, muy regionales. Y entonces ellos dijeron, ¿cómo hacemos esto? Al principio, bueno, si bien se logra, eso es una característica muy interesante en la comunidad sorda, a diferencia de nosotros los oyentes, ¿no? De que pueden estar unos 2 días entre personas que no hablan la misma lengua de señas, pero poco a poco se van entendiendo. Se logran entender unos 2-3 días y ya están entendiendo, hablando más con mímica, haciendo otro tipo de representaciones, no basándonos en una estructura muy específica de la lengua. Digamos, ejemplo, digamos que hay un chino, que ya no sé, es demasiado extremo. ¿Ya? Un chino se encuentra con un paceño, ambos son sordos, ¿no? Sí. Y se tienen que poner de acuerdo para ir a comprar verduras al mercado. Es decir, que tú comentas que si bien va a haber un choque lingüístico, cultural sobre todo, ¿no? Porque existen dialectos visuales, ¿no? Pero a los 2 días, estas 2 personas se van a poder comunicar. Sí, es increíble. La verdad, yo como oyente te digo, es súper difícil, ¿no? No sé cuánto tiempo nos toma aprender una lengua extranjera. No, 3-4 años me ha tomado aprender el francés, ¿no? Y estar en constante práctica, etcétera, ¿no? Ellos, esa es una habilidad que toda la comunidad sorda dice, 2-3 días ya vamos a estar hablando, ¿no? No será una mezcla de ambas señas, van buscando un medio de comunicación interesante entre ellos. Yo siento que en 2-3 días llegan a un B1, a lo que nos cuesta a nosotros. Sí, debe ser. ¡Wow! Es muy impresionante. Es muy impresionante ese poder de difusión, ¿no? Y por eso es una lengua muy viva, es muy... puedes transmitir cosas que a veces con la palabra te quedas corto, ¿no? La verdad, yo encuentro a veces palabras, señas que no sé cómo decirlas en castellano, me quedo trabada, porque no, o sea, entiendo la seña, pero no sé cómo explicarla. O sea, que hay expresiones también propias que no se pueden adaptar a una lengua convencional oral. Sí. Y hoy en día con esto del internet, con las redes sociales, los en vivos en TikTok, tú encuentras, ahí están haciendo en vivos sordos de La Paz, Argentina, Uruguay, Brasil, y todos están enseñando en sus lenguas y tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Sí? Ya estás peor que camaleón queriendo ver con los ojos de un lado o del otro, pero se logran entender. Esa es una gran... no sé, una gran ventaja. Yo creo que sí. Que tiene la y que tenemos tanto problema con la globalización, ¿no? Que cuál es la lengua que en el futuro va a ser la que se va a extender. Pensábamos que el inglés, pero después el chino está subiendo también de nivel. Con la cantidad de gente, claro. ¿Y por qué no pensar que la lengua de señas podría ser aquella que destrozaría a todos, teniendo en cuenta que uno podría aprenderlo, creo que hasta dominarlo en 1 año y ya poder conversar con diferentes personas? Sí, toma su tiempito, ¿no? Claro, toma su tiempo querer profundizar una lengua, pero esta facilidad que hay, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no? Pronto, la siguiente semana estamos con un encuentro en América Latina, en Argentina. Bueno, yo estaré virtualmente nomás ahí, pero se están reuniendo sordos intérpretes en Argentina a nivel regional, es decir, de toda América, pero creo que también van a tener algunas presencia de Europa, de Asia también. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad que se va a realizar en Argentina? Bueno, siempre es el tema de la reivindicación de la lengua, ¿no? Posicionarla de las lenguas de señas, ¿no? Como un movimiento lingüístico fuerte del reconocimiento en la cultura de la comunidad sorda, a la comunidad sorda, ¿no? Y también desde el espacio de los intérpretes, el reconocimiento profesional de los intérpretes en la región,
posicionarnos en esos temas, ¿no? Va a haber capacitaciones, foros, diferentes acciones que se van a ir realizando para formar, ¿no? Y la formación de sordos intérpretes, por ejemplo, este es otro mundo, que ya se está desarrollando bastante a nivel internacional. Se habla también de la traducción de la lengua de señas, ya no solo la interpretación, porque la interpretación es una interpretación simultánea. Y ¿no? es más, es del momento, sobre Exacto. todo. ¿Cómo sería una traducción? Una traducción viene a ser de documentos escritos, Claro. por ejemplo, ¿no? Que tú Libros, tengas el por ejemplo. tiempo, digamos, de hacer la interpretación, puedas consultar, puedas ver, o que no se pueda hacer, digamos, una traducción, pero ya indefinida, ¿no? Darte el tiempo de ver cómo se va a poder hacer de mejor manera la traducción. Entonces, bueno, está creciendo bastante el tema y es interesante hablarlo también, y los sordos intérpretes que ya en muchos países están trabajando. ¿Qué tal si retornamos a Bolivia? Uh-huh. ¿Hay señas propias bolivianas? Sí. Expresiones propias. ¿Cuáles son? ¿Cómo se diferencian de otras? Por ejemplo, estaba leyendo allá en internet que, por ejemplo, aquí la T en Bolivia es diferente a la otra T. Que hubo un problema sobre, no, que esta T representa, ¿cómo es esto? Un insulto o algo así, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, justamente la T, o como te decía, no venía de la lengua de señas, viene de la lengua de señas americana, que aquí, bueno, se consensuó y dijeron, bueno, aprendemos lengua de señas americana, y en base a eso muchos sordos de 50 y 60 años te hablan en señas americana, ¿no? Utilizando sus letras, sus estructuras, etcétera, ¿no? Y ahí obviamente está T, que es a ver, no sé cómo la describo, es el pulgar que se atraviesa entre el dedo índice y el dedo medio, que es en lengua de señas americana, ¿no? Era un insulto aquí en Bolivia. ¿Qué significaba? La verdad no estoy segura que todos me dicen, no, eso es insultante. Tal vez es un miembro sí, o algo así. No sé, la verdad. Pero es algo, no sé si hasta ahora es un insulto porque... Sí, hasta ahora los sordos dicen, no hay que usar eso. La verdad no sé, no conozco a nadie que la use. Entonces decidieron cambiarla y ponerla de esta manera. Ya, o sea, el índice, que aquí nuestro radio escuchas, el índice se sobrepone al pulgar. El pulgar, exacto, ya no se cubre, ¿no? Y esta es la T boliviana. Es la T boliviana. Esa es una diferencia que tenemos, ¿no? A diferencia de otros. Claro, podríamos haber hecho otro tipo de T, pero han decidido mantener, solo hacer este cambio de posición del dedo índice y ya. Y bueno, ¿no? Por ejemplo, una seña muy, muy boliviana, que es chistosita, es la seña de no hay. No hay, ok. ¿No? Que todos lo usamos sin querer, sin querer, sin saber, y por eso se quedó, ¿no? Es la seña de no hay. O sea, pero digamos en lengua de señas argentina, ¿cómo sería el no hay? No, la verdad no supiera. Pero esto es muy boliviano. Esto es muy boliviano, no hay. Entonces, es a ver, para los que nos escuchan, es la seña que te hace el minibusero cuando está lleno. Sí, exacto. Entonces te mueve la mano y te hace así. Sí. O cuando te hace... ¿Qué quiere decir? Paradito. Paradito. Sí, el no hay, ¿no? Entonces es una señal muy, muy, muy boliviana, que sí se apropió, digamos. Y claro, los otros extranjeros que ven esto dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos que explicarnos. Pero esto es demasiado fácil, pero no sé. Sí, para nosotros es fácil porque coyunturalmente lo vemos, lo vivimos, lo sentimos. Como para un extranjero, no. Exacto. No, como cualquier otro extranjero le parece raro ciertas actitudes, comportamientos, frases que utilizamos y que para nosotros es normal, ¿no? Claro. Ellos dicen, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué hablan así? Porque lo mismo pasa con ellos, ¿no? Entonces sí es es un mito eso de que la lengua de señas es una sola, que si bien ahora a niveles internacionales, como por ejemplo tomando en cuenta que pronto va a haber este encuentro, sí se ha ido estructurando poco a poco un sistema internacional de señas, ya que es un préstamo de señas americanas, de señas chinas, o sea, se va prestando de varios lados, pero una de sus características es que es más visual. Entonces va a ir representando cosas más visual, como utiliza mucha mímica, ¿no? en su estructura, pero que facilita la comunicación para aquellas personas que no puedan tener un intérprete ahí, por ejemplo. ¿No? Porque si digamos una persona sorda iba a algún espacio internacional y no tenía la suerte de tener un intérprete de lengua de señas boliviana, entonces se quedaba como que medio perdido, ¿no? Pero
con esto se está tratando de unificar, ¿no? Tener una lengua de señas internacionales, que ya lo va utilizando mucho la WDF, ¿no? La Federación a nivel internacional. Creo que el decreto ha hecho mucho para que se visibilice Ujú. y se reconozca sobre todo, ¿no? Porque muchas veces estamos, espera, ¿está reconocido? No, ese ha sido el gran problema de la Aymara, que hubo diferentes gramáticas y no sé, como Esto que no se han. dificulta el aprendizaje, ¿no? Y Exacto, me quedé también uno se frustrada. queda, como tú decías, no solo aprendía hasta A1 o Ujú. básico, introducción, digamos, o salud, Exacto. y después como los jesuitas venían y decían, hay varios dialectos, ¿no? Y Claro, cómo poder exacto. conjuntarlos en un básico. Exacto, exacto. Entonces creo que fue muy bueno hacer el Sí, decreto. sí, el decreto ha aperturado muchas cosas y bueno, si se logra generar esta elevación a rango de ley sería genial, porque garantizaría mejor seguridad también para la Ujú. comunidad sorda y que más espacios, tanto públicos y privados, puedan ir difundiendo la lengua, ¿no? Eso sí, ojalá, ¿no? Ujú. Se pueda hacer eso. Lide, ¿crees que la lengua de señas ofrece a la gente, nos ofrece una forma más poética o visual de habitar el lenguaje? Ujú. Para que, bueno, los otros conozcan, ¿no? Todos hemos conocido alguna vez en la calle dos personas hablando en lengua de señas y Ujú. yo me he quedado que, "Ah, ¿qué le estará diciendo, no?" Chisme, chisme. Me pareció muy, muy interesante las facciones del rostro, el universo completo. Es como dibujar una palabra, ¿no? Ujú, ujú. Entonces yo digo, ¿existe? ¿Podrá? ¿Cómo tú al sumergirte en este mundo tan bonito, yo siento, pero a la misma vez complejo No sé. de descubrimiento hacia la lengua de señas boliviana? eh, ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es tu percepción hacia esta lengua? Bueno, sí, una de las principales características de la lengua es que es visual, ¿no? Ujú. Si no se ve, no se puede estructurar, Comunicar. comunicar, ¿no? Ahorita pongo una barrera entre las dos, podemos seguir hablando, Ujú. ¿no? Esto podríamos haber hecho tal vez online, ¿no? Sí. Pero en la lengua de señas no necesitamos vernos. Si bien la virtualidad ayuda bastante, como te digo, ya hay un montón de cosas, a veces se corta la señal, se Ujú. cae, el wifi no funciona, no sé, Sí. entonces nos bloqueamos. Pero sí, o sea, hay poesía en lengua de señas, hay Oh. canciones en lengua de señas, una explicación de pensamiento filosófico hecho en lengua de señas, te quedas así, ¿no? Con una boca abierta, literalmente, porque representa visualmente lo que estás pensando. Wow, tú decías, a veces, bueno, y es cierto, a veces no nos alcanza, hay esta frase es muy conocida, a veces no nos alcanza las palabras para decir todo lo que quiero. Ujú. En lengua de señas se podrá. Tal vez sí, tal vez sí. Wow. Sí, 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 puede que sí. Ujú, Depende qué quieres decir y con la intensidad que quieras decirlo, ujú. las expresiones, el movimiento, el manejo del cuerpo es Esa es mi importante. gran duda, ¿cómo se maneja la intensidad en lengua de señas? Es con la expresión, El rostro lleva ahí, el rostro, el es cuerpo. No solo es el rostro, a veces pensamos que solo es el rostro, pero también es el manejo del cuerpo. Hay sordos que hablan, no se mueven de un lado a otro, expresan movimiento. Un paso adelante ya cambia la intención, un paso atrás ya es otra cosa. Entonces realmente es increíble cuando uno una ve. performance Es total. totalmente, Es totalmente. como si fueran actores de teatro. Sí, sí, muchos de ellos Wow. yo creo que sí tuvieron una formación teatral, que hace Ujú. mucho tiempo lo hicimos un taller con Mimo Bizot, Ah, ya, no sé si ok. lo conoces, él vino aquí y logramos hacer un curso de teatro, o sea, teatro de basiquito. Especialmente para sordos. Hicimos con sordos, Oh, intérpretes y no, fue súper impresionante, eso fue súper desarrollado, ¿no? Con ellos y claro, ellos son expresivos naturales. A nosotros nos sí, cuesta, total. oyentes nos cuesta, es lo más Ujú. difícil para nosotros soltarnos un poquito. Que si bien usamos expresiones cuando hablamos, no son tan Claro, fuertes, ¿no? porque La creo que voz, la voz es la. Por ejemplo, ¿cómo grita un sordo? uf, no quisieras verlo. Cuando se enojan, son Sí, terribles, ¿no? porque Es uno. fuerza, es Ajá. intensidad, son gestos más agrandados, No, ¿no? más Esto toscos tal tosco vez. también, pues más agresión, ¿no? Tú Mm, notas cuando un sordo está enojado, cuando está peleado, cuando está triste, mm, ¿no? Ay, yo la primera vez que vi llorar a una chica sorda, ¿no?
ya saben, problemas de corazón ahí en todo lado. Y ella, ¿no? Vino justo aquí a la casa y le dije, ya, no, tranquilo, vamos a hablar, ¿no? Iré a servir agüita, un juguito, vengo, vuelvo. Estaba hecho un mar de lágrimas y yo no escuché ni un solo llanto. En todo el trayecto que fui y volví, solo me volteé, la vi y estaba un mar de lágrimas, ¿no? Pero no emitía ningún sonido y eso me pareció súper bizarro en porque ese para momento. nosotros como oyentes, ¿no? El hecho de tener el sonido Es como lo que- antesala del llanto Exacto. nos ayuda a prevenirnos, ¿no? Ujú. A mí me cae como balde de agua fría el de verla así, ¿no? Cálmate, ¿no? Trate de calmarle Wow. ese rato, ¿no? Y ahí me di cuenta, ¿no? Del mundo en que ellos no necesitan el sonido para Ujú. expresarse, para decir, ¿no? Solo sus expresiones, sus movimientos, sus gestos marcan la diferencia y eso es algo muy vital en la lengua de señas, ¿no? Si bien, por ejemplo, con tema de la IA y todas estas cosas, Ujú. muchos están perdiendo trabajos, ¿no? Los Sí. intérpretes de Ujú. lenguas, por ejemplo, y ahora con estas Con lo de la IA, decíamos Google nunca nos va a reemplazar traductor Google, pero ya la IA cada vez está mucho más mucho más avanzada, claritas, sí. desarrollada y ¿crees que quiten el trabajo Mira, a los intérpretes? por ahora estamos con un tanto de seguridad por este tema de la expresión, Ah, ¿no? ok. Todavía no se Ujú. ha logrado al 100%. Se ha podido captar las señas, se han podido captar muchas cosas y además la variedad de señas que existe no Ujú. siempre es uniforme para todos, ¿no? Exacto. Pero tal vez en unos años más, con esto que está avanzando catastróficamente, Sí, está súper rápido, ¿no? entonces tal vez, ¿no? Pero por el momento seguimos, digamos, dando ese servicio con mayor calidad del proceso interpretativo, ¿no? Ok. Generando una mejor calidad en el proceso. Y bueno, quién sabe, tal vez en un futuro. Claro. Ya terminando, creo que me parece muy deliciosa esta conversación porque no se enriquece. Yo, Ujú. mira, al principio solo conocía la parte del censo, creo que muchas cosas superficiales, pero hoy hablando contigo me muestras otro mundo y me gustaría saber qué mensaje te gustaría dejar a quienes nunca se han acercado a la lengua de señas, pero en algún momento les ha llamado la atención. Creo que a todos, ¿no? Generalmente en la calle es donde tú ves y dices, oh, mira, oh, Sí. mira, mira, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es tu mensaje? Que sigan esa curiosidad. Yo por curiosa estoy aquí, Ujú. simplemente por ver a esas dos personas que se comunicaban de una forma distinta y eso me llamó la atención y seguí, insistí, no claudiqué en el tiempo porque cualquier otra persona decía, ay, un curso y ya está, ¿no? Pero traté de seguir, ¿no? Traté de seguir hasta que logré conocer la asociación, conocer a profesores sordos, profesores oyentes, enseñas, y fueron ellos, ¿no? Que poco a poco me fueron dando más instrucción y claro, después me lanzan a la piscina para que haga una interpretación. Claro. Y ese creo que es el gran, justamente Odiseas hizo un capítulo, hizo un episodio sobre la interpretación y la traducción. Ya. Y decíamos que la interpretación, para mi parecer, era más jodido que la traducción, porque interpretar a una persona o algo en un momento exacto, pues es tratar de difundir todo un elemento de información a otra persona más, ¿no? Pero me parece muy curioso que en el caso de la lengua de señas boliviana, y esa es mi gran pregunta, igual se condensa la información. ¿Cómo lo hace Unitel? ¿Cómo lo hace Ay, los sí. radios? O ¿qué es esto? La televisión, por Ujú. ejemplo. Escuchamos tantas cosas salir de una entrevistadora Y en poco tiempo. y en poco tiempo y ves ahí el recuadro pequeñito de la persona que está traduciendo en lengua de señas, dice, Interpretando. es interpretando en Ujú. lengua de señas. Mi pregunta es, ¿la persona que interpreta realmente lleva toda la información de lo que dice el entrevistador, el presentador de noticias? No, justamente por eso se denomina interpretación. Ujú. Que si bien, como te digo ahora, ya hay traductores de lengua de señas, que es el proceso más largo, ¿no? De tratar de realmente hacer, no textual, porque obviamente textual no funcionaría, Sí. porque por ejemplo una gran diferencia de la gramática en lengua de señas es que no hay artículos, Ah, ok. No no hay. hay artículos. Y otra de las grandes diferencias es que los verbos en su mayoría no hay una conjugación, Ujú. ¿no? Entonces el verbo va a ser el verbo, sea pasado, presente, futuro, El mismo. el mismo. Va a ser el mismo si es femenino o masculino. O sea,
no va a variar, ¿entiendes? Entonces, lo que sí necesitas son otras señitas que te van a apoyar a diferenciar señas de tiempo, por ejemplo, para saber si estás hablando en presente, pasado o en futuro, y señas de género, en algunos casos se necesitas, ¿no? Pero es como decir yo comer ahora, yo comer mañana, yo comer ayer. Por ejemplo, si yo quiero decir yo voy a comer, no hay el voy. No existe el voy. No se utilizaría. Solo... yo como, pero ¿cuándo? Tienes que decir el cuándo. Yo voy a comer a las 3, yo voy a comer mañana. Tienes que especificar el tiempo para saber en qué tiempo se está hablando. Porque si no lo pones, entonces se intuye que estás hablando en presente. Directamente presente. Sí, yo comeré, o yo como, digamos. O yo como. Yo como. ¿Y eso es lo mismo en el pasado? Sí. Tienes que usar señas de tiempo pasado, o sea, ayer, hace una hora, hace 2 semanas, el mes anterior, el año pasado. Es totalmente diferente, ¿no? Claro, eso cambia hasta las estructuras. Muchas veces el verbo se va al final. Claro, la sintaxis. Muchas veces esa es la sintaxis. Después la negación, en muchos casos se va al final. Entonces, obviamente, si yo realmente haría una traducción literal de la lengua de señas en castellano, pues nadie me entiende. Claro, ni a los que estás traduciendo. Ni al revés, ¿no? Si hago una estructura así, castellano, lengua de señas, no la voy a encontrar en primer lugar porque hay cosas que no hay palabras, no hay el mismo vocabulario en lengua de señas que en español, ¿no? El español tiene 500 palabras, ¿no? reconocidas y otras tantas sin reconocer. En lengua de señas igual, existen otras, pero en menor cantidad. En nuestro caso, solo sumando los módulos, sumando los 2 diccionarios, pues te puedes llegar apenas a, no sé, unas 2000 palabras. Pero en comparación con el castellano, pues es una inmensidad. Entonces, eso hace que no se pueda hacer una interpretación, o diría una traducción textual de la lengua. Entonces, sí se hace una interpretación. Es decir, y eso... Entre intérpretes tratamos de unificarnos, ¿no? Pero sabemos que si yo interpreto una cosa, mi compañero puede interpretarlo de otra manera. Y mi otro compañero lo va a hacer de otra. Pero creo que ese es que en sí va a manejar, digamos, la esencia de la comunicación. De eso se habla en traducción, ¿no? De la esencia de la información que esté. Y que pase. Que se logre entender, ¿no? Exacto. Que pase la información con la mejor exquisitez que puedas, es mejor. ¿no? Es la luchita que se hace, pero como decimos, ¿no? Ese espacio reducido, el tiempo, la velocidad va a marcar mucho de eso, el cansancio. Lengua hecha movimiento. Hoy hablamos con Libertad Parrado. Reflexionamos sobre la situación de lengua de señas en Bolivia, de sus... ¿cómo se llamaría en esta? Serían las personas que hablan lengua, las que no hablan, ¿no? Bueno, sí, la persona sorda dice que habla, ¿no? Yo hablo diferente, eso es nada más. Yo hablo lengua de señas, ¿no? Muchos decimos señando. No, yo seño. Ya tengo la palabra. Hoy hablamos bajo la temática lengua hecha movimiento, hablando sobre la lengua de señas boliviana para los visual parlantes. Ahí está. Interesante. Libertad. Para aquellas personas que quieran sumergirse en este bello universo de la lengua de señas boliviana, ¿qué lugares nos ofrece La Paz para poder acceder a cursos, talleres? Sé muy bien que, por ejemplo, la Universidad Católica Boliviana sacó cursos y acabo de ver, ¿no? Tiene cursos gratuitos en base a videos de diferentes módulos. Yo creo que es un A1, A2 como máximo. Pero ¿qué tal si una persona quiere irse a un, entre comillas, alianza de lenguas bolivianas? No lo sé, puede ser, ¿no? ¿Existe un lugar así donde te puedas especializar? Mira, como te digo, estamos todavía en proceso, ¿no? Los módulos son los principales que se debería tomar, ¿no? Los 4 módulos que ya tiene el ministerio, que están también en videos, busquen, ¿no? Y que son gratuitos. Y son gratuitos, exacto. Ahora, si quieren estar ya mucho más de cerca con la comunidad, que es lo más recomendable, pues tienen que ir a los cursos que dan
justamente con los módulos, las federaciones, las asociaciones de sordos, que en este caso es la Dirección Nacional de Lengua de Señas Boliviana, ¿ya? Y tienen su Facebook, tienen sus páginas, entonces ellos están constantemente están activos en sus páginas. Están totalmente activos y sacan cada mes o cada 2 meses el tema de los cursos, ¿no? En todos los departamentos, ¿no? Ya sean virtuales o presenciales, hay las dos posibilidades. Y bueno, una vez acabados los 4 módulos, bueno, Dios quiera se puedan ir formando más allá, pero nunca se desvinculen, digamos, ¿no? Estamos luego las asociaciones de intérpretes, que si hay alguno o alguna otra persona que quiera profundizar más, pues estamos también ahí, tanto para guiarlos ya más, no tanto en el manejo de la lengua, ¿no? Porque eso ya lo van desarrollando con la comunidad, lo van desarrollando con los módulos, etcétera. Nosotros nos enfocamos un poco más al proceso interpretativo, ¿no? Que como no somos lingüistas, ¿no? La mayoría somos de otras profesiones, hemos ido haciendo interpretación desde la experiencia empírica, entonces damos ciertos ejemplos, ciertas coyunturas, ciertos tips también para poder mejorar el proceso comunicativo. Entonces estamos en eso, ¿no? Y en algún momento, Dios quiera, algún instituto, alguna universidad se aperture a crear la carrera de interpretación, como ya hay en Colombia. Claro, tal vez como, oye, sí. Ya hay carrera de interpretación en Colombia. Yo digo que ahí está, por eso creamos este podcast, para que la carrera de lingüística de La Paz, de la Universidad Mayor de San Andrés, mueva ahí sus piezas y podemos tener por lo menos un taller, no sé, cursos, así como lanzan italiano o lanzan portugués, ¿por qué no lengua de señas boliviana? Sí. Porque creo que hay mucha investigación que se puede realizar del universo. Algo que ahí les pongo, por ejemplo, a tus colegas lingüistas nativos, ¿qué hacemos con un niño sordo en contexto quechua hablante, aymara hablante? Uy, no. ¿Cómo le voy a enseñar yo lengua de señas si no tengo el vocabulario en quechua, en aymara, ¿no? Como en Brasil, por ejemplo, hay lenguas originarias en señas. Ah, ya existen. En Brasil. En Brasil y en México, si no me equivoco, están desarrollando sus lenguas nativas para comunidad sorda nativa de esos lugares. Y yo me he chocado con muchos chicos sordos en diferentes investigaciones que he hecho, por ejemplo, en Cochabamba. Me encontré con una familia de sordos que fue la profesora, ¿no? Que se bajó los módulos del ministerio, le llevó, pero el chico ya tenía 15 años. Su hermana tenía 12, la más pequeña tenía 9. ¿Todos eran sordos? Todos. El papá más sordo. Entonces, ella dice, pero todos hablan quechua. Y en su contexto obviamente salía un poco las imágenes de los módulos que tenemos ahorita en Bolivia, y como que sale del contexto, porque ellos decían, ¿y esto qué hay? ¿Dónde hay teleférico? Aquí no veo un teleférico. ¿Dónde está tal cosa? Entonces es un trabajo que hay que hacerlo, ¿no? Que es un reto y se los he dicho a la comunidad sorda, ¿no? Ustedes como sordos tienen que ir a investigar a los sordos nativos, hacer un registro de sus lenguas de señas, porque son nativas del lugar. No es querer imponer la lengua de señas boliviana, que ahorita la tenemos en base a un castellano más o menos estandarizado, pero allá en la comunidad tienen sus propias señas. Entonces creo que rescatar sí, como tú decías, algunas de las comunidades no saben ni siquiera esto del censo, si fue importante o no. Sí, hemos tenido algunos casos también bien feos en el censo, porque desde la asociación hemos brindado la interpretación de las preguntas y hemos podido dar nuestros números para que nos hagan videollamadas, y en algunos casos, algunos de nuestro presidente, por ejemplo, Jorge, un saludo, Jorge Ceballos, el presidente de la Asociación de Intérpretes de La Paz, él ha estado como no sé, el que regía un poco y tenía varios encuestadores, y ha podido conseguir unos 2 o 3 familias sordas, ¿no? Y en algún caso, ¿no? Le llamaban sordos, ¿no? Le hacen videollamada para decir, han venido a mi casa pero no me han preguntado nada. Fuchi. Y cuando y fue a corroborar con el encuestador, dice, pero es que el papá, la mamá contestó todo. No se lo ha hecho y nada. Y nunca, ella llorando, la persona solo diciendo, a mí no me ha preguntado nada, yo no he hecho nada. Como si no existiera casi, o como si fuera un bebé. Exacto. Y eso no te estoy hablando del siglo pasado, te estoy hablando del año pasado. Ay, entonces esas cosas han pasado, ¿no? Y hemos tratado de eliminar estas barreras
pero es muy difícil todavía, ¿no? Sería lindo que a todos los encuestadores hubiéramos podido dar un cursito basiquito de 2 semanas de lengua de señas, por lo menos las preguntas, para saber qué tipo de respuestas podían encontrar, etcétera. Pero ha sido muy difícil, muy difícil. Bueno, que este programa y este episodio nos sirva y sirva a cualquier radio escucha a que, bueno, reflexione sobre esta gran lengua de señas, que al final es otra lengua más que debe ser visibilizada, democratizada y sobre todo visibilizada. Sí, gracias. Más bien invito a todos, no solo lingüistas, sino a todas las profesiones que aprendan. Necesitamos psicólogos, necesitamos abogados, necesitamos contadores, necesitamos todos aquellos que puedan aprender lengua de señas para poder vencer estas barreras y que realmente la discapacidad desaparezca. Odisea Lingüística es un podcast autogestionado, producido y conducido por Janet Mamaniguata y Alba Ortiz Saavedra.